Y es un gusto ya tener en los estudios al diputado electo por Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Repite diputación, Carlos Varela. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes. Diputado, en este escenario electoral, ¿el Frente Amplio debe prepararse para ser oposición? ¿Es una posibilidad? Según las empresas encuestadoras, es una posibilidad cierta. Usted fuera del aire me comentaba que para usted podría llegar a ser una novedad porque es diputado desde el año 2005, ¿es así? Sí, efectivamente, desde el 2005 y antes tuve 10 años como edil, así que en realidad siempre fui oficialista. A ver, cualquier hipótesis siempre en la vida hay que manejarla. Lo que no nos puede sorprender es la realidad. Por lo tanto, cuando uno va a una etapa electoral, sabe que puede ganar o perder. Yo prefiero, como decía el general Sereñi, cruzar el río cuando llegue el momento, ¿no? Utilizar el puente en ese momento. Por lo tanto... Esperemos al domingo, dice usted. Esperemos al domingo. Es cierto que todas las señales que marcan las encuestas parecerían indicar que el Frente no va a lograr ganar el cuarto gobierno. Pero la gente tiene reacciones que a veces son impredecibles para las encuestas, sobre todo en este tipo de instancias. Entonces yo prefiero esperar, más allá de que creo que como fuerza política tenemos la responsabilidad de manejar todos los escenarios. Y creo que lo estamos haciendo correctamente. Pero ahora estamos enfocados en ganar el domingo. En caso de ganar, pongamos esa hipótesis, ¿cuánto le preocupa como legislador que el Frente Amplio ya conformó una bancada que tiene 8 diputados menos para poder conformar una mayoría? Y bueno, en este momento, ¿cuántos senadores menos tiene? Tres senadores menos, es decir, tiene 13 senadores. Estaría a 2 senadores para poder tener mayoría parlamentaria. ¿Cuán complejo se puede volver un gobierno sin un parlamento dispuesto a acompañar al Ejecutivo, ¿no? Quien gane quien gane, va a tener un parlamento complejo. En el caso del Frente Amplio, obviamente, no tiene la mayoría parlamentaria, a la cual nos acostumbramos, bueno, por decisión popular, en estos últimos 3 periodos. Algo histórico, dicho sea de paso, que tiene que ver mucho con el respaldo que esta fuerza política logró y que sigue logrando, porque sigue siendo la mayor fuerza política del país, lejos de las otras. Si gana la oposición, también lo va a tener muy complejo, porque en realidad la mayoría que han construido es una mayoría en base a una coalición, que ellos llaman, que yo creo que es muy endeble, y que preveo que va a ser muy efímera. Si uno ve las formas como se expresan ideológicamente los sectores que componen esa supuesta mayoría y esa coalición, yo creo que pueden llegar, es una estimación muy personal, hasta la aprobación del presupuesto nacional y luego veremos qué es lo que ocurre. La próxima Cámara de Diputados va a ser muy compleja, muy compleja. Todavía no conocemos a muchos de sus integrantes, que son nuevos desde todo punto de vista. No solo nuevos porque asumen la banca reciente, sino porque son muchos de ellos nuevos incorporados recién a la política. Y con una nueva, digamos, forma de hacer política, que es la de la extrema derecha representada en el Parlamento. Algo que el país no estaba acostumbrado a tener. No porque no hubieran tenido derecha siempre en el Parlamento. Con un comentario, nunca nadie asumía en este país el rol de tal. Si uno veía lo que eran obviamente los diputados y senadores de derecha del Partido Nacional y Partido Colorado, ninguno de ellos se expresaba como tal. Ahora lo hacen. ¿Está mal? No, está bien. Yo prefiero que la gente en política se sincere. Pero ahora tenemos una extrema derecha, que en el Uruguay no estábamos habituados a que estuviera jugando con el peso que está jugando en el sistema político. Yo quiero saber qué pasa con ellos en el Parlamento. Cuando intenten expresar en proyectos de ley, en resoluciones, su pensamiento ideológico, que va a chocar, necesariamente va a chocar, con muchos que yo conozco, porque han sido colegas míos estos años, blancos y colorados, que tienen otra forma de ver la realidad del país y otra forma de ver el futuro. Por lo tanto, para los dos va a ser complejo. Para el Frente Amplio llegar al gobierno y para la coalición llegar al gobierno, los próximos meses van a ser por lo menos un tanto convulsos. ¿Va a iniciar un proceso de autocrítica en caso de perder, de que por qué perdió la elección? ¿Y cómo se vincula esta autocrítica con las elecciones departamentales de mayo, ¿verdad? Porque la instancia electoral, ni que hablar, que es muy importante o más importante, es lo que ocurre entre octubre y noviembre, pero nadie puede olvidar que después viene mayo.
las elecciones por los gobiernos departamentales. Entonces, ¿hay autocrítica, no hay autocrítica? ¿Cómo se preparan para mayo? El Frente, si gana o si pierde, tiene que ir a un análisis muy profundo de su trayectoria en los últimos años, como sea, en las dos posibilidades, incluyendo la autocrítica, aún ganando, porque no hicimos todo bien, está claro. No hicimos todo bien en el gobierno y no hicimos todo bien en la campaña. Y es responsabilidad colectiva, no hay una responsabilidad personal. Pero a mí me preocupa más que eso. Ayer yo estaba en el velódromo, una actividad extraordinaria, 10.000 entradas vendidas en plena campaña y a 4 días de las elecciones, y con poquísima publicidad. La mayoría de la gente que estaba ahí era joven, con un entusiasmo extraordinario. ¿Qué hacemos con esa gente? En cualquiera de las hipótesis, pero supongamos que perdemos la elección. Rápidamente hay que ir a una síntesis, hay que ir a una explicación y sobre todo hay que ir a dar perspectivas de por dónde seguir. Porque el mundo no se termina si se pierde una elección. El mundo se terminaría, hipotéticamente hablando, si la fuerza política se destruye. Siempre hay que salvar a la fuerza política, pues ese es el futuro. Entonces nosotros tenemos como responsables, quienes tenemos alguna responsabilidad de dirección, de rápidamente reunirnos, rápidamente sintetizar estas experiencias y fundamentalmente hacerlo con un espíritu autocrítico, sí, pero no con un espíritu de búsqueda de responsabilidades en el sentido del destrozo del compañero, sino que tiene que ser una autocrítica constructiva. A partir de la realidad, bueno, buscar mejorar porque es lo que necesita el país. Una derrota del Frente Amplio el 24 no es una derrota de la fuerza política, es una derrota desde mi punto de vista de los uruguayos y las uruguayas. Porque 5 años de un gobierno que desde mi punto de vista va a fracasar, es un problema para la gente más humilde. No son solo 5 años. Mira, nosotros llevamos 15 años en el gobierno. Vio que desde la oposición se le ha criticado que el Frente Amplio ha insistido mucho con el concepto de que se va a volver a 2002, si pierde el Frente Amplio parecería que, entre comillas, se termina el mundo. Y eso, bueno, se ha considerado como un mensaje muy, muy negativo, ¿verdad? Decir, sí, si no soy yo, el mundo se termina. A ver, más negativo es el de ellos que hace 10 años viene hablando de un país en crisis que no existe. Eso es mucho más negativo. Porque eso influye en el estado de ánimo de la gente, eso influye en las perspectivas de uno tiene de gasto, de inversión, etcétera, etcétera. Lo han hecho durante todos estos años. Yo no creo que si ellos ganan vayamos a una crisis del 2002. No son las mismas condiciones. En eso no comparto con Daniel su definición, lo quiero decir muy claramente. En 2002 no había la fuerza política que hoy tenemos en la izquierda, la construcción social que hoy tenemos, las condiciones económicas que el Frente Amplio creó en estos 15 años, el control financiero que en aquel momento no existía, que era un viva la pepa, como decía mi madre. Y así nos pasó con los bancos que se fundieron en pocos días. La calle ha dicho que el Frente Amplio va a dejar el país, que es un relajo. Si la calle puede decir cualquier cosa. Talvi dice lo mismo, pero a ver, eso no es serio. Eso no es serio. Ellos pueden criticar muchas cosas. Es razonable que puedan criticar cosas que hicimos durante 15 años. Ahora, no pueden mentir. Eso es mentirle a la gente. Este país no es un relajo, este país no está en crisis, este país es un país modelo a nivel mundial. Entonces no le mientan a la gente, critiquen lo que tengan que criticar desde su perspectiva y prometan lo que tengan que prometer desde su perspectiva, pero no engañen a la gente. Eso es deshonesto desde el punto de vista político, eso sí me molesta. Y sobre todo me preocupa porque esa va a ser la tónica, en los próximos 5 años no vamos por un buen camino. Pero, insisto, yo creo que nosotros tenemos ahora una enorme responsabilidad, es generar las condiciones políticas para transitar los distintos escenarios que se puedan desarrollar a partir del 24 y sobre todo, tú lo decías, ya empezar a pensar en las elecciones departamentales y municipales del año que viene, que no tienen poca importancia, tienen una enorme importancia. Sí, claro, los gobiernos municipales y departamentales son muy importantes. El Frente Amplio, una vez más, tendrá que también trabajar mucho en el interior del país, donde en esta elección de octubre realmente le fue muy mal, cayó mucho en su intención de voto, ¿verdad? Llamativamente porque era el lugar donde veníamos creciendo, que también es una señal, ¿verdad?, de qué es lo que nos pasó. Tal vez una de las razones sea algo que se nos señaló durante mucho tiempo, que era un alejamiento, que era lo que la gente percibía, un alejamiento de la fuerza política de la gente. Y hay que atender cuando se nos dicen las cosas. Aunque nosotros pensemos que no es así, hay que estar muy atentos a cuando la gente nos señala determinadas conductas que tenemos que analizar y tal vez modificar para satisfacer esas demandas.
Esto es parte de un análisis que vamos a tener que hacer muy profundo. Usted dice, si el Frente Amplio pierde, no se parte. No, no se parte. No se parte. A ver, nadie está pensando en eso, eso es una irresponsabilidad, no con el Frente Amplio, con la gente. Y creo que ningún dirigente, ningún militante está buscando eso. Y tenemos que aparte hacer todo este análisis en el mundo que estamos viviendo, en la realidad. No es el mundo que queremos, es el mundo que nos toca vivir en esta etapa histórica. Eso es parte también de esta realidad. ¿El Frente Amplio está dispuesto a dar gobernabilidad, a votar el presupuesto que envíe el Partido Nacional, coaligado con las demás fuerzas? Veremos qué es lo que manda el Partido Nacional, coaligado. En principio, creo que nosotros tenemos una responsabilidad que es la siguiente. Nosotros no podemos hipotecar 5 años de la vida de la gente. Una cosa es hacer oposición, otra cosa es poner en juego la calidad de vida. Hasta ese paso no estamos dispuestos a dar. O sea, no vamos a ser quienes pongamos palos en la rueda en aquellas cosas que sean positivas para la gente, no importa quién la haga, qué partido la haga. Ahora, eso sí, nos vamos a parar claramente donde haya que pararse para frenar toda aquella posibilidad que justamente vaya en contra de la calidad de vida de la gente. De los que ya se ha estado conversando, ¿verdad? El tema de los consejos de salario, eso no es mentirle a la gente cuando decir que ellos están comprometiendo lo que ha sido una herramienta fundamental para aumentar el salario, para aumentar las garantías en el trabajo, para aumentar la seguridad de los trabajadores en cuanto a la defensa de sus propios derechos. Ahí nos van a ver en la otra trinchera. Hay pasos que no vamos a dar. Ahora, todo aquello que consideremos que es positivo, no importa quién lo proponga, lo vamos a apoyar.